Buenas tardes. Vamos a comenzar con la actividad 1 del módulo de promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Vamos a ver un poco unas cuestiones sobre el tema de la personalidad y sus mecanismos de defensa. Empezamos. Vamos a hablar de la personalidad y sus componentes. La personalidad es el conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas que perduran en el tiempo de forma más o menos estables y que las hacen ser como son y que las distinguen de los demás. Cada uno tenemos una personalidad única que nos diferencian del resto de las personas. La personalidad está compuesta por dos componentes que son el temperamento más el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es el responsable de las respuestas emocionales frente a los estímulos ambientales. Es innato e invariable. Depende de la herencia, la biología y la fisiología de la persona. El carácter es modificable porque se desarrolla mediante las experiencias vividas a lo largo de la vida. Las vivencias que influyen más son las de la infancia, es decir, el temperamento no se puede modificar, es invariable. Nacemos con ese temperamento y el carácter, sin embargo, se va modelando a lo largo de la vida. Es lo que sí podemos variar de nuestra personalidad. Temperamento y carácter constituyen nuestra personalidad. ¿Y qué vivencias son las que nos marcan más y modifican más nuestro carácter? Las de la infancia. ¿Cuáles son las teorías de la personalidad? Pues tenemos este cuadro que nos representa el tipo de teoría, el autor y las características más importantes de cada una de esas teorías. Tenemos las teorías psicoanalíticas, que sus representantes son Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler. La de Sigmund Freud tiene dos puntos importantes que él diferencia entre el ello, el yo y el superyo, y luego nos habla del desarrollo psicosexual. La de Carl Jung habla de un yo inconsciente personal e inconsciente colectivo. Alfred Adler, las personas están determinadas por sus ideales o metas. Luego tenemos las teorías tipológicas, cuyo mayor representante es Kretschmer, que asocia los tipos somáticos a los tipos psicológicos, es decir, los tipos de nuestro cuerpo a los tipos psicológicos. Tenemos las teorías humanistas, que está Abraham H. Maslow, que nos habla de la jerarquía de las necesidades, y Carl R. Rogers, que nos habla del autoconcepto y el campo fenomenológico. Luego tenemos la teoría de los rasgos, cuyo mayor representante es Eysenck, que nos habla de las dimensiones de la personalidad, y están las teorías situacionistas, cuyo mayor representante es Albert Bandura, que nos habla del aprendizaje por observación o modelamiento y de la terapia del autocontrol. Ahora vamos a pasar a ver algo de cada una de esas teorías. Empezamos con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Para Sigmund Freud, la personalidad es el resultado de la interacción de tres fuerzas: el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es cada una de esas cosas? El ello. Son procesos psíquicos inconscientes, reprimidos o no, y aquí encontramos los procesos primarios: la libido o energía psicosexual, los instintos de vida que nos permiten la supervivencia. Son impulsos primitivos e irracionales que necesitan una satisfacción inmediata
y que se rigen por el principio de placer. Por eso os he dicho que ahí encontramos los impulsos primarios, que son aquello que nosotros nos queremos obtener de manera rápida, pero para obtener un placer. Luego tenemos el superyo, que son las normas éticas y sociales que se desarrollan con la experiencia social y la educación e intentan ajustar nuestra conducta a las normas éticas y sociales. Son fuerzas que inhiben o reprimen los instintos, es decir, el superyo son las normas que nos establece la sociedad, las normas éticas y sociales que van a reprimir el ello. Y daros cuenta que el superyo no es igual en todos los entornos sociales. Imaginaros, por ejemplo, habéis oído hablar alguna vez de los emis. Su superyo no tiene nada que ver con el superyo nuestro, de una civilización occidental. Entonces, esas normas éticas y sociales nos vienen dadas por nuestro entorno, dadas por el entorno en el que nosotros vivimos, dadas por los convencionalismos sociales que nosotros aceptamos. Y entre el ello y el superyo está el yo, que es el sistema consciente del individuo, representa la negociación entre la situación de placer, que es el ello, y la represión representada por el superyo. Nos queda claro, tenemos el ello, que son los impulsos primarios, el superyo, que son las normas éticas y sociales impuestas por la sociedad en la que nosotros vivimos, que no es igual para todo el mundo, no todo el mundo vive en la misma sociedad o tiene la misma religión que va a influir en ese superyo, ni los mismos ideales políticos, todo eso influye en ese superyo, y entre el ello y el superyo está el yo, que intenta establecer ese equilibrio entre el ello y el superyo, conseguir un placer, el ello, sin que nuestro superyo se vea dañado. Continuamos. Esto es un esquema para que entendáis, la personalidad es el yo, es nuestra inteligencia y la forma de encarar la realidad. Y esa personalidad está luchando entre el ello, que son los instintos de vida, de muerte, los placeres, viene representado por las serpientes como la tentación, y el superyo, que son nuestros valores y reglas aprendidas de los padres, de la sociedad, de la religión, es la censura y represión. Entonces, ese equilibrio que nosotros conseguimos, nuestro yo, entre esos instintos de vida, entre los placeres y la censura y la represión, para Sigmund Freud era nuestra personalidad. ¿De acuerdo? Continuamos. Para Sigmund Freud, además, habla de la sexualidad, vamos a decir. Entonces, para él, este desarrollo psicosexual tiene diferentes etapas: la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Para él, la etapa oral se desarrolla de 0 a 1 años y la zona erógena, donde se encuentra el placer, es en la boca. ¿Cómo se obtiene el placer? Pues comiendo, succionando, mordiendo, balbuceando. ¿Cuál es para él? ¿Cuál es el conflicto para él? Pues una sobregratificación o privación por parte de la madre. Si no se come bien, pues puede haber una privación de ese contacto con la madre, o que no sea el adecuado. O si comes muy bien, haces las cosas muy bien, una sobregratificación por parte de la madre. ¿Cuáles son los rasgos asociados a esta fijación? Son, para los niños, chuparse el dedo, comer excesivamente y morderse las uñas. En el caso de los adultos serían dependencia pasiva o ambición excesiva, disfrutan fumando, comiendo, bebiendo o hablando en exceso. Estamos
diciendo de ese desarrollo psicosexual que se establece de 0 a 1 año, pero que hay una serie de rasgos asociados a ese desarrollo psicosexual también cuando somos adultos. Tenemos después la etapa anal, que se desarrolla entre los 2 y los 3 años. La zona erógena es el ano y la obtención del placer está en orinar y defecar. ¿Cuál es el conflicto? El entrenamiento de los esfínteres es cuando es esa etapa entre los 2 y los 3 años, es cuando se produce el control de los esfínteres en los niños. ¿Cuáles son los rasgos asociados a esa fijación? A la fijación es el horror ante los malos olores, la pulcritud, el egoísmo, el autocontrol rígido, la agresividad e incluso podemos llegar a que haya diferentes modalidades de sadomasoquismo, porque puede haber personas que en eso encuentren placer. En lo que unas personas encuentran un horror, otras pueden encontrar placer. Y estaría asociado a esa etapa anal del desarrollo psicosexual que para Sigmund Freud se desarrolla entre los 2 y los 3 años. Tenemos después la etapa fálica, que se desarrolla entre los 5 y los 3 años. La zona erógena son los genitales. ¿Cómo se obtiene el placer? Mediante la masturbación. ¿Cuáles son los conflictos? Son el complejo de Electra y el de Edipo, es decir, una atracción por el progenitor del sexo opuesto. El complejo de Electra es estar como enamorado o atraído por el padre y el complejo de Edipo es estar atraído por la madre. Y además hay celos hacia el progenitor de su mismo sexo. Es decir, los hijos que tienen complejo de Edipo tendrían celos del padre. Las hijas que tienen complejo de Electra tendrían celos de la madre. Y esto se supera mediante el proceso de identificación, es decir, saber colocarte en tu sitio, que tú no eres ni tu madre ni tu padre y no tienes por qué sentir esa atracción. Es identificarte tú como persona. Es lo que hace que se supere ese conflicto. ¿Cuáles son los rasgos asociados a esa fijación? Son el deterioro del desempeño de los roles que la sociedad adjudica a cada sexo, apego exagerado al progenitor del sexo opuesto o, también puede suceder, atracción por personas mucho mayores a las que utiliza como sustitutos paternos. Se desarrollan, claro, hay un deterioro de los roles que la sociedad adjudica a cada sexo porque a los progenitores, al padre le otorga un rol, a la madre le otorga otro rol y en este momento hay una confusión entre el rol padre y el rol, digamos, pareja. ¿Qué sucede o qué puede aparecer además? Que tengas un exagerado apego a ese progenitor de sexo opuesto o bien que a lo largo de tu vida busques parejas que sean mucho mayores que tú, pero porque intentas con esas parejas sustituir, estábamos aquí, sí, intentas con esas parejas sustituir a tu padre o a tu madre. Vale. La siguiente etapa es la de latencia, que se produce entre los 5 y los 11 años. Las necesidades latentes, las necesidades sexuales latentes, las necesidades sexuales están latentes. Y el niño se interesa por descubrir el mundo exterior, creciendo en los aspectos intelectuales, sociales y morales de la personalidad. Es decir, en ese momento la sexualidad queda latente, queda como dormida y se desarrollan los aspectos intelectuales, sociales y morales de la personalidad. Y después tenemos la etapa genital, que comprende la adolescencia y la vida adulta. Renacen los intereses sexuales
resurgen al inicio de la pubertad y las personas establecen unas relaciones sexuales satisfactorias dentro de las pautas de normalidad que impone la sociedad. Continuamos. Vamos a ver ahora la teoría psicoanalítica de Carl Jung. Para Jung, la psique está dividida entre el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es la mente consciente. El inconsciente personal son los recuerdos y las experiencias. Y el inconsciente colectivo es la herencia psíquica como especie. El yo es lo que nosotros conscientemente sentimos, pensamos, valoramos. El inconsciente personal está en los recuerdos y experiencias de aquello que hemos vivido. Y el inconsciente colectivo es todo lo que ha sucedido en nuestra especie y que nos influye, es decir, esa herencia psíquica como especie. La psique, para Carl Jung, se rige por tres principios: principio de los opuestos, principio de la equivalencia, principio de la entropía. El principio de los opuestos es que cada deseo tiene su opuesto. El principio de la equivalencia, la energía se reparte a partes iguales entre los deseos opuestos. Principio de la entropía, la atracción entre los polos opuestos disminuye la energía vital. Continuamos. Teoría psicoanalítica de Albert Adler. Se centra en el individuo como un ser indivisible, constituido como un todo holístico, que tiene una necesidad, tiene una necesidad de conseguir unos fines o metas que le permitan dar significado a su vida. El deseo de conseguir nuestras aspiraciones en la vida tiene varios aspectos. Tienes el afán de perfeccionismo, el afán de superación y el afán de superioridad o voluntad de poder. El afán de perfeccionismo nos empuja a conseguir la perfección, el ideal, aquello que nosotros consideramos como un ideal. El afán de superación trata de superar o compensar los conflictos o inferioridades, es decir, con el afán de superación, el individuo lo que hace es aquello que tiene, que reconoce como una inferioridad respecto a otros o que reconoce o le supone un conflicto, lo trata de superar de tal manera que ese afán de superación se une al afán de perfeccionismo y nos lleva a que siempre tendamos a conseguir la perfección y el ideal. Y el afán de superioridad o voluntad de poder lleva a la persona a intentar ser mejor que los demás, a pretender alcanzar esa perfección, a sobresalir y a las ansias de dominio. La búsqueda de la perfección nos hace ser conscientes de nuestras propias debilidades e inferioridades, lo que llevará a, si nosotros buscamos esa perfección y nos damos cuenta de las debilidades que tenemos, nos lleva a tener una inferioridad psicológica. Y este sentimiento de inferioridad nos lleva a la compensación, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. La compensación. Se desarrollan ciertas destrezas o tipos de personalidad para vencer esa inferioridad psicológica que nosotros tenemos. El complejo de inferioridad. Hay personas que no son capaces de superar esa inferioridad psicológica y lo que hacen
es volverse apocadas, dóciles, cobardes, retraídas, indecisas. Entonces, estos individuos tienen una dificultad para formarse una imagen ajustada de sí mismo y conseguir una autoestima adecuada. Esto nos sucede muchas veces que vemos a una persona que tiene ese complejo de inferioridad y no entendemos por qué lo tiene. ¿Cuál es el problema? Porque no es capaz de verse objetivamente. No es capaz de tener una imagen ajustada de sí mismo y conseguir una autoestima adecuada. Otra de las cosas que pueden suceder es el complejo de superioridad. Es otra forma de respuesta ante los sentimientos de inferioridad. El individuo esconde sus debilidades aparentando ser superior y así hace sentir menos a los demás porque él es superior. Es otra forma de superar ese sentimiento de inferioridad, esa inferioridad psicológica. En resumen, las personas están determinadas por sus ideales y las metas que las impulsan hacia el futuro. Teorías tipológicas. Consisten en clasificar a las personas según sus características somatopsíquicas. Tenemos aquí la teoría tipológica de Kretschmer. Kretschmer establece unos tipos somáticos que asocia a unos tipos psicológicos. Los tipos somáticos son el pícnico, el atlético y el leptosómico. Los tipos psicológicos son el ciclotímico, epileptoide y esquizotímico. Vamos a ver ahora en la teoría tipológica de Kretschmer cómo asocia los diferentes tipos somáticos a los tipos psicológicos. Tenemos, para él, el tipo pícnico son individuos con predominio del peso sobre la talla. Tienen el cuello corto y ancho, el tórax en forma de tonel, el abdomen prominente y sus extremidades son finas y cortas. Lo asocia al tipo psicológico ciclotímico. Y estos son seres sociales, son seres con un comportamiento cordial, con buen talante, pero son muy cambiantes y pasan de la alegría a la tristeza sin causas externas aparentes. Son realistas y prácticos. Tenemos el tipo atlético, que físicamente presentan hombros anchos, tronco trapezoidal y caderas estrechas. Sus brazos y piernas son fuertes y musculosos y sus manos y pies son grandes. ¿Cuál es el tipo psicológico que asocia? Viscoso o epileptoide. Se caracterizan por ser poco imaginativos, persistentes y con conversación monotemática. Son comedidos, formales, reaccionan poco pero de manera explosiva y tienen gran tendencia a la actividad física y a los deportes pesados. El último tipo somático es el leptosómico. En ellos predomina la talla sobre el peso, tienen el cuello largo y delgado, el tórax es aplanado, estrecho y largo, las extremidades son largas y delgadas, con manos y pies largos y estrechos. ¿Cuál es el tipo psicológico? Esquizotímico. Sus características psicológicas incluyen la introversión y la sensibilidad. Son idealistas y poco prácticos, reservados, tímidos y poco influenciables por el ambiente. Vamos a ver ahora las teorías humanistas. Hay dos representantes muy importantes de estas teorías, que son Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow establece la jerarquía de las necesidades, que está representada por la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es esta que tenemos aquí. La pirámide de Maslow, en la base, que es lo fundamental, tenemos las necesidades fisiológicas. Tenemos la necesidad de comer, la necesidad de dormir,
la necesidad de tener relaciones sexuales, son las necesidades básicas, las fisiológicas, las primarias, vamos a decir. El siguiente escalón de la pirámide de Maslow son las necesidades de seguridad. Son las necesidades con las que nosotros podemos detectar un peligro, de tener cobijo. Esas son las necesidades. Después, más arriba, están las necesidades de pertenencia. Necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos pertenecer a una familia, necesitamos relacionarnos con los demás. Más adelante están las necesidades de estima. Esas necesidades de estima están basadas en cómo nos ven los demás, cómo nos vemos nosotros mismos. Y por último, tenemos la realización. En el pico de la pirámide está que nosotros tenemos necesidad de sentirnos realizados. ¿De acuerdo? Otra de las teorías importantes humanistas es la de Rogers. Rogers habla del autoconcepto. Dice que es el conjunto de pensamientos y sentimientos que nos permiten decir quiénes somos. Este autoconcepto puede ser positivo o negativo. Si es positivo, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es positivo, estaríamos cerca de nuestro ideal y por lo tanto de la felicidad. Nosotros nos sentimos felices porque estamos cerca de ese ideal que nosotros tenemos de cómo debe de ser una persona. Si es negativo, estaríamos muy lejos de nuestro ideal de persona y por lo tanto tendríamos una cierta infelicidad. Para Carl Rogers, el desarrollo de la personalidad se centra en la necesidad de tener una consideración positiva por parte de los demás y en la autoestima. Necesitamos que esta reacción, este ser o el que los demás nos vean de una manera positiva es necesario, lo necesitamos, que nos vean de una manera positiva y además nosotros también nos tenemos que ver de una manera positiva. Y así es como se desarrolla la personalidad. A veces hacemos cosas para que los demás o desarrollamos algún aspecto de nuestra personalidad para que los demás nos vean de una manera positiva o a veces desarrollamos aspectos de nuestra personalidad para vernos nosotros de una manera positiva. Pero es importante también que coincida que los demás nos vean de una manera positiva con que nosotros nos veamos de una manera positiva. Carl Rogers establece también el campo fenomenológico, es decir, todo individuo nace sin un autoconcepto. No sabemos cómo queremos ser, no hay nada que nos haga formarnos ese ideal, que sería el autoconcepto, ¿de acuerdo? Solo tiene un conjunto de impresiones sensoriales y motoras de los procesos biológicos. Conforme vamos madurando, se van teniendo opiniones respecto al comportamiento y se emiten juicios. ¿Qué quiere decir? Nosotros nacemos sin tener un ideal. Según vamos madurando, según vamos teniendo experiencias, nosotros establecemos ese ideal según el comportamiento que encontramos adecuado y emitimos juicios que serán positivos o negativos, porque ya hemos ido estableciendo un ideal. La teoría de los rasgos. Las teorías de los rasgos intentan explicar que las personas, según sus rasgos, van a reaccionar de diferentes maneras ante una misma situación. ¿Qué es el rasgo? Es la forma de comportamiento que presenta una persona de una manera estable, de una manera constante ante diferentes situaciones. Eysenck es el autor más destacado de estas teorías. Para Eysenck hay diferentes dimensiones. Establece la dimensión extraversión-introversión. Entonces, para él, esta dimensión extraversión-introversión se define como un equilibrio entre la inhibición y la excitación del cerebro. Establece la dimensión neuroticismo-estabilidad emocional, que define como una diferente respuesta del sistema nervioso simpático. Y tenemos el psicoticismo-normalidad,
que define como la dimensión impulsiva. En la siguiente diapositiva vais a entender lo que queremos decir. Vamos a ver. Las dimensiones de Eysenck van. Las establece en un círculo según las diferentes maneras de actuar, según los diferentes rasgos, y es la introversión, extraversión, son los polos opuestos. Y luego la estabilidad emocional, inestabilidad emocional. Según cuál de estos rasgos tengamos, tendremos mayor inestabilidad emocional o mayor introversión, mayor estabilidad emocional o mayor extroversión. Teorías situacionistas. Establece que la conducta viene determinada por el ambiente o por las situaciones que nos rodean. Tenemos la teoría situacionista de Bandura, que es el mayor representante de este tipo de teorías, y establece tres cuestiones importantes: el determinismo recíproco, la teoría social del aprendizaje y la terapia de autocontrol. Determinismo recíproco. La conducta de una persona, sus procesos biológicos, que son la imaginación y el lenguaje y el ambiente, interaccionan entre sí. Es decir, nuestra conducta está influida por nuestros procesos biológicos, que son propios, y el ambiente que nos rodea. Todo eso interacciona entre sí. Tenemos teoría social del aprendizaje. El aprendizaje se produce siempre por observación o modelado. Y luego tenemos la teoría del autocontrol. La terapia del autocontrol. Esta terapia establece la posibilidad de controlar nuestro propio comportamiento. Vamos a desarrollar esto un poquito más. Esto es lo primero que os he visto, el determinismo recíproco, los procesos biológicos que no son nuestros propios, nuestro lenguaje, por ejemplo, la conducta que tenemos y los factores ambientales, todo eso influye entre sí y todo eso, esa triple influencia, influye en nuestra personalidad, lógicamente, hace que se desarrolle nuestra personalidad. Aprendizaje por observación o modelado. El aprendizaje por observación o modelado tiene diferentes fases, que son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La atención. Para poder aprender es necesario estar atento a lo que nos rodea y a aquello que queremos aprender. Retención es recordar aquello a lo que prestamos atención. Reproducción, una vez que hemos atendido y retenido lo que queremos aprender o lo que vamos a aprender, lo reproducimos un comportamiento. Motivación. Al reproducir este comportamiento, podemos tener motivaciones positivas o negativas. Si tuviéramos motivaciones positivas, las repetiríamos. Y si tuviéramos motivaciones negativas, las evitaríamos. ¿De acuerdo? Ese es el aprendizaje por observación o modelado. ¿Qué es la terapia del autocontrol? Nosotros tenemos una conducta, hay un registro de la conducta. Es decir, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, anotamos dónde se producen los comportamientos y cuándo se producen los comportamientos. Alteración del ambiente. Vemos cómo esos comportamientos alteran el ambiente y nosotros vemos qué es lo que queremos controlar del ambiente con nuestros comportamientos. Y los autocontratos. Cuando actuamos de una manera positiva, nos damos recompensas. Cuando actuamos de una manera negativa, nos damos castigos. Luego tenemos, otra de las cuestiones respecto a la personalidad, a lo largo del tiempo se han intentado establecer diferentes medios para evaluar la personalidad. Y tenemos los medios y las características de estos medios. La entrevista personal es estructurada y con un guión detallado. La observación de la conducta vigila los comportamientos a lo largo del día. Las pruebas objetivas
Son pruebas escritas, ideadas por diferentes autores que intentan valorar nuestra personalidad. Y luego tenemos las pruebas proyectivas. Se muestran figuras a la persona y ésta debe responder de qué se trata la figura. Entre estas últimas pruebas proyectivas tenemos el test de Rorschach, que muestra manchas de tinta de diferentes maneras, de diferentes formas, y la persona debe de interpretar lo que ve en esa mancha de tinta. Según interprete, pues su personalidad será una u otra. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la personalidad? Características de los mecanismos de defensa de la personalidad son recursos inconscientes que tiene el ser humano para evitar o reducir la ansiedad. Todos tienen unas características comunes. Todos los mecanismos de defensa son inconscientes, operan mecánica e involuntariamente, tratan de reducir la ansiedad y distorsionan la realidad. Son mecanismos de defensa, no los llevamos a cabo no de una manera consciente y nos sirven para reducir nuestra propia ansiedad. Y claro, realmente siempre distorsionan la realidad. Como estamos en una situación defensiva, no vemos la situación objetivamente y con eso lo que hacemos es reducir nuestra ansiedad. Esa situación a nosotros nos produce ansiedad, se desencadena un mecanismo de defensa involuntario que distorsiona la realidad y además trata de reducir la ansiedad. Algunos de los mecanismos de defensa son negación, represión, desplazamiento, agresión contra uno mismo, proyección, formación reactiva, identificación, regresión, racionalización. Y aquí tenéis todos los mecanismos de defensa, cuál es su definición y algunos de los ejemplos. La negación, no admitimos la situación, no reconocemos la realidad. Por ejemplo, un paciente diagnosticado de una enfermedad grave busca una nueva opinión intentando decir, no, es que esto fue una equivocación, yo no tengo esa enfermedad. Represión. Se elimina de nuestro consciente la situación, el pensamiento, los sentimientos o las imágenes que nos generan ansiedad. Por ejemplo, una persona cuando era pequeña se cayó en el agua, se ahogó y no recuerda aquel momento, pero sigue teniendo miedo al agua. Por ejemplo, se reprime de estar en contacto con el agua. Intelectualización o aislamiento. Somete las emociones o sentimientos a un razonamiento abstracto que separa la carga afectiva de la situación amenazante. Lo que hacemos es intelectualizar las emociones, es decir, eliminamos la carga afectiva de esa situación amenazante. Por ejemplo, esto sucede en los profesionales sanitarios cuando tienen que como aislarse de lo que les sucede a sus pacientes, intelectualizan o se aíslan, es decir, separan sus emociones de su profesión. Desplazamiento o sustitución. Se dirige la ansiedad hacia otro punto psicológicamente más aceptable y menos amenazador. Por ejemplo, un señor discute con sus jefes en el trabajo y al llegar a casa se enfada con sus hijos o su mujer sin razón aparente. Desplaza esa ira o ese enfado que tiene con su jefe con el que no puede discutir y discute con su familia. Agresión contra uno mismo, contra el propio self. Dirige su malestar sobre sí mismo, no sobre otros objetos o personas. El señor del ejemplo anterior vuelve a su casa y se da cabezazos contra la pared culpándose de la situación vivida. No hace falta que se dé cabezazos contra la pared, sino simplemente se siente culpable de esa discusión que tuvo con su jefe y probablemente, y no es objetivo con sí mismo, considera que toda la culpa es suya. Proyección.
El individuo esconde los impulsos o sensaciones amenazantes que atribuye a otras personas que le rodean. Es lo contrario al anterior. Es decir, por ejemplo, dos hermanos que juegan con un balón y rompen un cristal, cada uno intenta culpar al otro de lo que sucedió. En lugar, cuando hay una discusión, en lugar de ser objetivos y ver que a lo mejor parte de esa discusión tenemos culpa las dos personas, en el caso de la proyección, toda la culpa es del otro, del contrario. Y en el caso de la agresión contra uno mismo, toda la culpa sería mía. ¿De acuerdo? Formación reactiva. Transforma los impulsos y deseos inaceptables en aceptables. Es decir, se llega a hacer lo contrario de lo que se piensa. Un individuo homosexual demuestra, por ejemplo, odio hacia los homosexuales y proclama constantemente ser heterosexual. En lugar de asumir su propia homosexualidad, desprecia o no le gustan los homosexuales y hace alarde de su heterosexualidad que realmente no es. Identificación o introyección se adquieren comportamientos o conductas de otra persona, normalmente de una persona a la que se admira mucho. Los adolescentes, por ejemplo, imitan la manera de vestir o actuar de un cantante o famoso de moda en un momento determinado. Pero esto nos puede suceder con las personas que nos rodean. Se imita a aquella persona que se considera mejor que tú, a aquella persona a la que queremos tender a adquirir sus comportamientos y conductas, al, digamos, líder. Regresión. Se manifiesta un comportamiento infantil ya superado en una etapa psicosexual anterior. Por ejemplo, los niños que en su primera semana de clase vuelven a hacerse pis en la cama o a chuparse el dedo como cuando eran pequeños. Y esto también pasa en los adultos. Hay veces que, como mecanismo de defensa, ante una situación que consideramos amenazante, se actúa como un niño. Eso también es una regresión. Y luego tenemos la racionalización. Se distorsionan los hechos ocurridos para que resulten menos amenazantes. Se ocultan los verdaderos motivos dando demasiadas excusas. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una cena en su casa y la comida no le sale bien, en lugar de reconocer que lo hizo fatal, pues dice, no, es que los ingredientes no eran buenos, no, es que me llamó alguien por teléfono y me distraje, no, pone 1000 disculpas para evitar reconocer que realmente aquello sucedió y aquello lo hizo mal. Bueno, pues con esto ya hemos terminado la primera actividad del módulo de apoyo psicológico al paciente.